El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Uno de los aspectos de nuestra vida humana es el conocimiento, un conocimiento que se va adquiriendo a medida de que los años van pasando. Termina uno la vida en este mundo y no termina de conocer nada, ¿ah? Como aquel filósofo que después de tener tanto conocimiento dice: yo solo sé que no sé nada. Sabía algo, ¿verdad? Por lo menos ya se daba cuenta que no sabía nada, que había mucho que conocer. Cuando hablamos en la Sagrada Escritura, hoy en el Evangelio, aunque se dan muchas enseñanzas, hay muchas vueltas ahí, lo que Jesús termina diciendo es el conocimiento que se tiene de Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, dice Jesús a Dios. De alguna manera los judíos ya tenían una idea de Dios, ¿sí? Y la habían conocido por todo el Antiguo Testamento. Tenían la idea de Dios del Antiguo Testamento y las reflexiones que hacían los judíos, reflexiones que estaban ya plasmadas en, hoy podríamos decir, un libro, ¿verdad? En el Talmud. Ahí había unas reflexiones. Y esa es la idea que tenían de Dios. Si hoy nosotros quisiéramos ver qué ideas tenemos de Dios, también las hemos aprendido. Ideas de Dios. Todo lo que podamos decir lo hemos aprendido. Lo que podamos decir de Dios, porque lo hemos escuchado de la Escritura, del Evangelio, porque lo hemos leído en los libros, ¿sí? Tantos libros de teología que hay, que ningún hombre sobre la tierra ha leído todos los libros de teología que hay. Ningún hombre ha leído todos. Pero lo que ha leído le da alguna idea de Dios. Y podemos tener excelentes ideas de Dios y no conocer a Dios. Tener muchas ideas de Dios, pero no conocerlo. Esto es lo que Jesús reclamó a los judíos. Ustedes no lo conocen, ¿sí? Por eso dice Jesús hoy: el que permanece fiel a mis palabras no morirá. ¿Sí?
Y ahí comienza la discusión. Nosotros conocemos a Abraham, nuestro padre, murió. Los profetas también murieron. Tú dices que Abraham se regocijaba viéndote. Abraham también tenía una idea de Dios, un conocimiento. Vemos, por ejemplo, en la primera lectura cómo Abraham dice, le habló Dios y se postró. En el Antiguo Testamento, para los del Antiguo Testamento, no se podía ver a Dios. Por eso es que se postran cuando habla. No pueden levantar la vista para ver quién es Dios. Escuchan la voz, les habla. Podemos ver, por ejemplo, a Moisés cuando se fue a cuidar las ovejas por allá por el cerro y vio una zarza ardiendo y escuchó la voz cuando se acercó a ver por qué no se apagaba. Escuchó solo la voz y le dijo: Moisés, descálzate, porque la tierra que pisas es santa. Simplemente obedeció esa voz, pero no vio más que la zarza ardiendo. Pero la idea de Dios es: no lo podemos ver porque el día que lo veamos moriremos. Ese es en el Antiguo Testamento. Jesús viene a revelarnos a Dios. El que me ve a mí, ve al Padre, dice. Mi Padre, Dios es un Padre. Por lo tanto, tenemos esa relación de hijo a padre, dice. El que me ve a mí, ve al Padre. Cuando entre nosotros los mexicanos nos enojamos y a veces hay discusión, decimos: el que se mete con mi familia, ¿se mete con quién? Se mete conmigo. O sea, como diciendo, conmigo se las ven, con mi familia ni se metan, porque el que se meta con ellos se mete conmigo. O sea, nos sentimos uno solo en la familia. Jesús es uno con el Padre. ¿Sí? El que me ve a mí, ve al Padre. Mi Padre y yo somos uno. Esto no lo entendieron los judíos, ni tampoco quisieron reconocer a Dios en Jesús. Sabían o pretendían saber quién era Jesús y le dijeron: tú no tienes ni siquiera 50 años y dices que conoces a Abraham. No, ahora sí no cabe duda que estás endemoniado. La ignorancia siempre nos llevará a hacer y decir lo que no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? A propósito, escuchando en la radio algún comentario, en el radio, ¿verdad? Un comentario sobre Dios. Decía un señor que Dios tiene todo el control del hombre, ¿sí? Y que por lo tanto, si no cumplimos lo que Él pide, entonces viene la amenaza, el castigo, pero que Dios controla todo, ¿no? Como si fuera un Dios policía, un Dios que está viendo a ver a qué hora te equivocas, cuando Jesús nos ha revelado otra cosa de Dios. Un Padre cercano a todos, esperando siempre a todos que se conviertan a Él, esperando, hablando siempre. El que crea en mi palabra, el que permanezca fiel a mi palabra, no morirá para siempre. Si no queremos aceptarla, es lo contrario, ¿verdad? No querer ser fieles a su palabra, pues es tener lo contrario, es tener la muerte para siempre. Pidámosle hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos conceda la gracia de acercarnos a Él sin ningún miedo. Sin miedo a acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para conocerle, entablar los diálogos con Jesús. En algún momento me decían en una comunidad una persona: yo quiero, Padre, que me haga el bautizo aquí en la capilla, porque para eso la hicimos. Y yo le decía: la verdad no sé para qué la hicieron,
porque yo vengo a celebrar misa todos los domingos y no asisten a la misa. Yo no sé para qué hicieron esto. Si no es para el encuentro con Dios, si ustedes creen que una capilla se hace solo para celebrar sacramentos, imagínense, hoy tú quieres tu bautizo ahí, imagínate cuando regresas, no vas. Y es que decía, pues es que entonces ¿para qué la hicimos? Eso mismo digo yo, ¿para qué la hicieron? No tiene ningún sentido si ustedes no vienen, si ustedes no van a la misa. ¿Para qué tan bonita capilla si no asiste? ¿Para qué decir que creemos en Dios si ni siquiera buscamos el diálogo con Él? ¿Para qué decimos sí creo en Dios? Sí conozco a Dios. No, hombre, y lo peor es, pretenden o creen saber que conocen a Dios. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de estar más cerca de Él, para dialogar con Él, para hablar con Él y saber quién es Dios y cómo es Dios. No quedarnos con una idea que a veces puede ser falsa de Dios, un Dios castigador, un Dios farmacia, a donde tenemos una enfermedad, una necesidad, vamos y le pedimos y ya nos la da. Un Dios policía, está vigilando a ver a qué horas te equivocas para castigarte. No, son ideas falsas de Dios que a veces nos hacemos. La verdadera idea de Dios se consigue en el trato con Él. Pidámosle que nos conceda esta gracia, que así sea.